tardes, estimados televidentes y radioyentes. Continuamos desde el Palacio de la Revolución nuestras emisiones de la mesa redonda destinada a informar las medidas que los diferentes sectores del país ha adoptado para la entrada en la etapa post-COVID-19, que como fue informado por el Consejo de Ministros, comenzará mañana en su primera fase en todo el país, excepto en las provincias de La Habana y Matanzas. Inicio de la primera fase para Cuba, de esta etapa de recuperación después del enfrentamiento tenaz a esta enfermedad y, por supuesto, puesta en práctica de las medidas que ya han sido anunciadas por los ministros que han estado aquí en la mesa redonda, los que hoy nos acompañarán y que en los próximos días pues también estarán informando a nuestro pueblo. Importante reunión ayer también del Buró Político del Comité Central del Partido, presidido por el General de Ejército Raúl Castro, para seguir analizando todas estas medidas y también la etapa que vendrá después de enfrentamiento a la prolongada crisis económica. Esta tarde tengo el placer de que nos esté acompañando en nuestra mesa redonda la compañera Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, el compañero Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, y el compañero Nelson Cordobés Reyes, jefe de la Aduana General de la República. Con ellos estaremos teniendo información de primera mano de cómo sus organismos y las actividades que atienden se preparan de cara al inicio mañana de la primera fase de la recuperación en el país, excepto, repito, en La Habana y Matanzas. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy con abundante información para ustedes. Y mientras Cuba se apresta a comenzar la etapa de recuperación, el mundo continúa en una situación bastante complicada. Ya son más de 8.201.800 los pacientes que han sufrido la COVID-19 de manera acumulada en el mundo y las muertes ascienden a 444.825. Estados Unidos ya acumula más muertes que en la Primera Guerra Mundial, con 117.313 en este minuto y más de 2.162.000 personas que han sido contagiadas, mientras que Brasil se acerca aceleradamente hacia el millón de contagiados con 923.189 y 45.421 muertes. Las televisoras internacionales muestran así ahora mismo la situación de la COVID-19 en el mundo. El país más golpeado sigue siendo Estados Unidos, donde la enfermedad ha causado ya más víctimas mortales que la Primera Guerra Mundial. Los contagios crecen y en algunos estados se superan todos los récords. El COVID-19 también sigue expandiéndose en Brasil, que informó el máximo nivel de contagios registrados en un solo día con casi 35.000 nuevos casos. El Ministerio de Salud local reportó los contagios nuevos este mes y esto eleva el total de casos positivos en ese país a más de 923.000. Beijing impone un confinamiento moderado y cancela vuelos debido al nuevo brote de COVID-19. En Perú, las muertes por COVID-19 ya son más de 7.000. El Ministerio de Salud de este país informó este martes de 196 fallecidos por la enfermedad, esto elevó el registro total a 7.056. También se reportaron más de 4.000 casos nuevos, por lo que el número total de contagios ascendió a más de 237.000. La Unión Europea va a financiar con 2.400 millones a las empresas que están desarrollando vacunas contra el COVID-19 a cambio de asegurarse la futura compra de dosis. Ursula von der Leyen ha pedido más colaboración internacional en la investigación. Hoy un laboratorio alemán ha anunciado que va a iniciar el ensayo en humanos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que él y su esposa, Ana García, dieron positivo en coronavirus. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este martes un nuevo balance sobre los contagios de la COVID-19 en el país. Para el día de hoy tenemos 47 casos de transmisión comunitaria, un número grande. 41 casos de estos son del foco
del mercado de las pulgas en Maracaibo. Medios de comunicación de Cochabamba informaron que en esa ciudad no hay capacidad para disponer de los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus y por ello por lo menos 20 cadáveres están depositados en morgues de hospitales desde hace varios días, cuando el protocolo dice que deben ser cremados o enterrados en 6 horas. Esa ciudad, el centro del país, no tiene explosión de casos, pero esa situación demuestra la poca infraestructura con que se cuenta. Bueno, un repaso de lo que está ocurriendo, especialmente en nuestra región, epicentro de la pandemia, y que sigue demostrando situaciones como las que vimos en el caso de Cuba. Hoy se da a conocer por nuestras autoridades de salud que en la jornada de ayer se tomaron 2.320 muestras, 7 resultaron positivas, todas de La Habana. Con eso el país acumula 2.280 casos de COVID-19, de ellos se mantienen activos solo 195, 190 en estado estable, 4 pacientes graves y un paciente en estado crítico. El país nuevamente no tuvo que lamentar fallecidos en la jornada de ayer y hay una tendencia pues en el último mes a disminuir ostensiblemente la cifra de fallecidos en Cuba. De ahí, bueno, el inicio mañana de la primera fase de la etapa de recuperación. De esa estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda, en los temas que tienen que ver con el comercio interior, el transporte, el turismo y también la aduana general de la República. Acompáñenos. Bueno, comenzamos en esta mesa redonda mirando hacia el comercio interior en Cuba. ¿Qué medidas se han concebido para el comercio, la gastronomía, los servicios en las 3 fases de la etapa de recuperación? Sobre eso comenzamos pues hablando con la ministra de Comercio Interior de nuestro país, la compañera Betsy Díaz Velázquez. Buenas noches, ministra, y infórmenos en cómo se ha concebido toda la recuperación de la actividad del comercio interior en el país. Sí, buenas noches, Randy, para ti, para todos los televidentes y radioyentes. Yo creo que significar que el comercio estaba activo durante toda la etapa de enfrentamiento al COVID y en la medida que fue avanzando la pandemia también se fueron limitando algunas actividades y algunos servicios que son precisamente los que ahora se irán incorporando también gradualmente a partir de los indicadores que ha definido el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que en todas las actividades del comercio interior habrán medidas comunes asociadas a donde se brinden los servicios, seguir pidiéndole a la población esa comprensión en el distanciamiento físico, en el aislamiento, en los lugares donde las actividades se reanudan, el cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias por todos nuestros establecimientos, el uso obligatorio del nasobuco y mantenemos además como una prioridad para nosotros la atención a las personas vulnerables en los servicios que prestamos, sobre todo los mayores de 65 años, las embarazadas y también en la diferenciación de las ofertas a los niños que para nosotros también están incluidos en esos grupos. Asimismo también un asunto no logrado que es el distanciamiento y la organización de las colas, con muchas críticas vinculadas con el actuar propio del comercio. Creo que tiene que ver, como explicamos en la vez anterior, con la responsabilidad individual, la responsabilidad social, la de todos los actores y también la de nuestras administraciones que cuentan con instrumentos y herramientas y siempre se pueden evitar. Hubo quienes demostraron que fue posible y otros no. Y también como una prioridad y un reto no alcanzado es seguir potenciando aún en una etapa de recuperación en las 3 fases los servicios a domicilio y los mensajeros para poder llegar a los hogares cuando se mantienen las personas vulnerables o con riesgo a contraer la enfermedad. En las actividades nuestras se mantiene como una prioridad en la venta de mercancías y no solo una prioridad, o sea, para el organismo es la prioridad del país a pesar de las tensiones del bloqueo, de la falta de financiamiento, asegurar los productos de la canasta familiar normal que estén disponibles el primer día del mes. Eso lo hemos logrado, reitero, con muchas tensiones en los últimos meses. Hemos podido incluso adelantar los días de venta entre el día 29 y el día 30 y poder cubrir la canasta familiar de los productos esenciales a toda la familia. Por lo tanto, para nosotros esa sigue siendo una primera prioridad. Ratificar de que los productos que en la cantidad de ofertas no son suficientes, también mantendremos una prioridad sobre estos grupos etarios identificados, o sea, los niños, los adultos mayores de 65 años y también las embarazadas.
vendiéndolo por supuesto de forma controlada, los que den un criterio de distribución y a precios sin subsidio. Se mantiene también como una prioridad mantener a criterio de los territorios, a partir de las disponibilidades de viandas y hortalizas, la regulación o la venta propiamente controlada también de estos productos en la red de mercados estatales, manteniendo paralelamente la otra red que existe, incluyendo los carretilleros, los mercados de oferta y demanda, pero hoy los territorios tienen la facultad de decidir, a partir de la disponibilidad de los productos agrícolas, que estos se vendan de forma controlada con anotación en la libreta de abastecimiento. También en las viandas han existido prioridades con los adultos mayores de 65 años. Y hay otras producciones que también son resultado del autoabastecimiento, de las mini-industrias, de la propia industria alimentaria. Tenemos el ejemplo del miragut, del yogur de soya, de algunos conformados, que también la práctica nos ha demostrado que con una venta controlada, con una distribución equitativa en algunas zonas geográficas que se han ido conduciendo por los consejos de defensa, se ha también podido complementar una oferta a la población de forma racional. Nosotros mantenemos el módulo de aseo que informamos en esta mesa redonda en nuestra segunda intervención, acortándole incluso el periodo de entrega a la crema dental, lo llevamos 2 meses. En este mes de junio reiniciamos un nuevo ciclo que durará entre junio y julio. Los jabones los hemos podido entregar todos los meses en las mismas cantidades, no nos permite la producción actual ni la inmediata incrementar estos módulos, y el producto de mayores dificultades, siempre lo reconocimos así, fue el detergente, e incluso en La Habana, para completar la distribución de este último periodo, que abarca un 33% de la distribución, se está distribuyendo también a granel, con incomprensiones, pero preferimos que era, consideramos que era preferible venderlo a granel, llamando siempre a nuestros dependientes, a nuestros bodegueros y también a ese combate popular a que sea el producto que llegó a la unidad y no limitar a la oferta porque no tuviéramos disponibles los envases para completar la distribución de detergente que empezó en el mes de abril. O sea, todavía hay personas que no han podido adquirir el detergente y hacemos un llamado a la comprensión de este producto. Bueno, esos productos tendrán un ciclo, o sea, continuará la distribución de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. En la primera fase abrirán todos los mercados de artículos industriales. Fue una actividad con un bajo nivel una de las actividades nuestras que tenía bajos niveles de venta, que cerraron, pero se siguieron asegurando desde estos mercados los programas priorizados. Dígase canastilla, postrado, incontinente. En algunas provincias se logró incorporar un mensajero, el servicio a domicilio, o se llamaban a los beneficiarios para el servicio. Bueno, estos mercados tienen una apertura y asimismo también las cadenas de tiendas, Cimex y Caribe, abrirán los establecimientos que ofertan los productos de confecciones, calzado, electrodomésticos, y yo creo que es importante decirle a la población que todo esto tiene una apertura a partir de los inventarios y las disponibilidades existentes, pero será una red que comenzará a prestar servicios en todas las provincias en la fase 1, excepto en La Habana y Matanzas, como ya está que no ha empezado todavía esa fase. Se mantiene también, y fue de las cosas que en su momento anunciamos que llegaron para quedarse, la venta de hipoclorito de sodio en los 1.380 puntos de venta. Hay disponibilidad en la industria, e incluso hemos ido incrementando el per cápita y es un producto que también podemos mantener y ayuda a cumplir las medidas de higiénico-sanitarias. Se mantiene en las 3 fases la regulación de productos de primera necesidad en toda la red minorista, no solo en el comercio minorista, o sea, no solo en la red de mercados ideales, no solo en la red de bodegas, sino en Cimex, en Caribe, en Artex, todas las unidades, y en Caracol que hagan venta minorista de alimentos o productos de aseo van a mantener esa nomenclatura de productos regulada. Por tanto, esto es algo que todavía no estamos en condiciones de poner a libre oferta y demanda. Se mantiene, ese es un caso casi particular de La Habana, pero yo creo que es importante reiterarlo por las excepciones, prohibida la venta de ron a granel en las bodegas. Y en el caso de las bodegas que hacen actividades mixtas, o sea que conjugan la venta de productos de la canasta familiar normada y los mercados ideales, venderán el ron embotellado.
Cuando se restablece el ron a granel en la tercera fase, que estaríamos entrando en una etapa prácticamente de normalidad. Se está haciendo un esfuerzo conjunto con la industria alimentaria, con los inventarios disponibles y con lo que el país ha podido adquirir, y es algo también de las dudas de la población en dos enfoques. Una de los trabajadores por cuenta propia, de qué le vamos a poder ofertar, y la otra duda está de la población de cómo vamos a abrir esos servicios si no le damos materia prima, y que eso llevaría a un mayor desabastecimiento de lo que tenemos. Primero, esas son figuras que creamos y que son complementos de la actividad económica. Por tanto, nosotros lo que estamos es apostando por, a partir de la reserva de lo que podamos ir incorporando, garantizarle en correspondencia con las disponibilidades que tengamos algunos productos básicos como el azúcar, la harina de trigo, la sal, el huevo, y en el momento que las condiciones nos lo permitan, ir incorporando gradualmente otros productos que faciliten de forma lícita que esas actividades funcionen. ¿Cómo se le va a vender eso, ministro? Bueno, eso, nosotros tuvimos una experiencia a partir de la situación que vivimos en el mes de abril del año pasado, y habilitamos 204 unidades minoristas, habilitamos también en los propios almacenes mayoristas nuestros, donde hoy se prestan estos servicios para las cooperativas no agropecuarias del sector y los trabajadores por cuenta propia arrendados. Nosotros habilitamos este servicio. Tenemos una tienda en Viñales, tenemos una tienda en La Habana, que es en Mercabal, en Artemisa funciona desde la empresa mayorista, y en el resto de las provincias, incluida la propia Habana, hay unidades seleccionadas por municipio, donde el trabajador por cuenta propia, con su acreditación que respalda la actividad que realiza y con una per cápita que le definimos, puede adquirir productos. Por ejemplo, nosotros llegamos a situarle 50 kilogramos de harina de trigo. Si después había más disponibilidad, le incrementábamos. Asimismo fuimos incorporando luego. Podían comprar 50, 100 kilogramos de azúcar. O sea, eran formatos que no tenían que competir con la unidad minorista y aseguraba que tuvieran materia prima para alguna de sus actividades. ¿Esto va a haber información a nivel territorial para que las personas conozcan? Va a haber información a nivel territorial, y el propósito nuestro es incluso donde podamos, en los municipios donde no hay unidades seleccionadas, poder identificar alguna de ellas y prestar este servicio. Se hace con tarjeta magnética, se da un respaldo legal también, un comprobante que le justifica también al trabajador por cuenta propia que adquirió esa materia prima, y eso también, por supuesto, reitero, da una licitud en la adquisición de los recursos fundamentales. También hay trabajadores por cuenta propia de los paladares que tienen contrato con campesinos y tienen una vía también legal de ofertar productos, y hoy son un complemento a la oferta gastronómica que tenemos en determinados lugares. Fundamentalmente viene el verano también, aspiremos que en el verano, en alguna de esas fases, esos trabajadores presten esos servicios y no podemos privarlos de ellos en los lugares fundamentales. Bueno, con relación a la gastronomía, que casi entramos en ella, como ya se informó por el primer ministro, la gastronomía irá haciendo una apertura gradual entre un 30 y un 50% de la capacidad de los establecimientos, la que estará en correspondencia con la amplitud de los espacios. Nosotros lo que sí está establecido que tienen que hacerlo a un espacio de 1,5 metros por mesa, que es la distancia que se necesita primero para el distanciamiento, y segundo para que haya una circulación correcta en el establecimiento y lograr el distanciamiento. ¿Eso comenzaría ya desde la primera fase? Eso comenzaría desde la primera fase. En estas propias unidades, ¿qué se mantendría? Lo hecho hasta hoy. Hoy hay 2.499 unidades que prestan servicio a domicilio para llevar. Por lo tanto, es un complemento. En una primera fase y en una segunda fase, que estamos entre un 30 y un 50%, tener la oferta del servicio en el salón y seguir manteniendo las ofertas para llevar a domicilio, y con ello llegar a la total capacidad que tenga el establecimiento. En el caso de La Habana y Matanza, ¿mantendrían las ofertas a domicilio en este momento? La Habana y Matanza mantendría las ofertas a domicilio, y yo creo que tenemos un pretexto que es el Día de los Padres, para que los padres tampoco de La Habana y Matanza y del resto del país se sientan diferentes, no se sientan que están homenajeados. Tuvimos la experiencia del Día de las Madres, y yo creo que esas son las cosas que tenemos que replicar,
muchas ofertas, preparar ofertas que se hicieron atractivas, disponemos de niveles de cerveza que nos permiten que también en el hogar, en familia, se disfrute ese día y le demos a los padres también el honor que necesitan en ese día. Que hemos visto en la gastronomía como algo que debemos potenciar, y no solo para esta fase, sino en todas, los servicios por reservación. Los servicios por reservaciones no solo usted le dan seguridad en la oferta, usted puede conocer el precio, usted puede saber el horario de llegada, sino que limita que las personas estén fuera del local, esperando que tengamos entonces que llamar al distanciamiento, usted va más seguro y usted puede recibir ese servicio. Una prioridad para nosotros en la gastronomía es la entrega de los servicios a los beneficiados del sistema de atención a la familia. Yo creo que es el lugar propicio para reconocer a todos los que han participado en ese sistema tan justo, y esto lo vamos a mantener a domicilio durante la primera y la segunda fase para todos los beneficiados, y ya en la tercera fase sí quedaría solo para los vulnerables. ¿Qué incorporaríamos? Bueno, los mensajeros que estamos intencionando, que por supuesto ya es una figura que sí tendría que conveniar con el beneficiado la manera de hacerlo. Insistir en mantener los servicios móviles en las zonas de difícil acceso, donde no existe unidades de la gastronomía, o como le llamamos zonas de silencio, y se mantendrá en una primera fase la venta de malta en 204 puntos también habilitados hasta que haya disponibilidad del producto. Esto fue una oferta especial que se hizo en este momento de la COVID, pero bueno, es un producto que tendrá después, competirán los dispensadores con la cerveza en la medida que se vayan restableciendo, ya vendrá por supuesto una oferta más limitada. Con relación a los bares, la actividad de bares, los bares es una actividad que no solo se realiza en un espacio donde usted puede consumir, hay bares que están dentro de un cabaret, hay bares que están dentro de una discoteca, o hay bares que están en un centro nocturno y hay bares en un restaurante. La actividad de bar en una primera y segunda fase solo funcionarán en la oferta de bebidas alcohólicas, de coctelería, de tragos, bueno, por supuesto, para escuchar música, porque usted va a un bar también a tener un ambiente tranquilo. ¿Qué está prohibido en la primera y segunda fase? Las actividades bailables. Ningún cabaret, ninguna discoteca, ningún bar de lo que hoy están en la actividad por cuenta propia, podrán realizar actividades bailables con concentración de personas. Esto no se da hasta otro momento donde el Ministerio de Salud Pública indique que podamos tomar otras medidas. Por lo tanto, los bares serán para consumir, repito, para tomar, para disfrutar, para compartir, pero sin actividades bailables. Y donde se detecte una violación, se adoptarán las medidas tanto desde el punto de vista penal como administrativo. Igual ahí las medidas de distanciamiento. Igualmente las medidas de distanciamiento, tuvimos la experiencia en los bares en la última etapa que se limitaron las capacidades porque se quitó mobiliario, esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Sabemos que la población, siente la necesidad de compartir, de volver a estar con los amigos, con los familiares, pero con mucha responsabilidad. He visto informaciones de última hora en varios lugares de Estados Unidos reportando que los bares han sido de los lugares donde más se ha dado rebrote nuevamente de la enfermedad, por eso es muy importante tener todas esas precauciones. Por tanto, esto también estará disponible en nuestro sitio, y cualquier aclaración que podamos hacer. Bueno, la actividad de servicios técnicos y personales creo que es muy importante que las cadenas de tienda van a reabrir sus servicios de post-garantía y post-venta. Eso ayuda, por supuesto, personas que tenían equipos con garantía que mostraron mucha preocupación y de los que nos llegaba por las redes. ¿Qué pasará? Bueno, estos servicios se restablecen. Asimismo, también se priorizará la reparación y el mantenimiento limitado de los equipos de cocción en los talleres del programa de ahorro energético. Y se mantiene la vitalidad de los servicios de lavandería donde ocurría. Con relación también a los trámites, una actividad que hemos mantenido, las OFICOA se van a mantener funcionando tal y como están hoy, con el personal que ha asegurado los trámites de las personas que han cumplido los requisitos. Y en las OFICOA, el tema de las dietas, que fue explicado, todas las dietas en cada momento fuimos informando, tenían un vencimiento prorrogado de 180 días.
¿Qué significa esto? Que las dietas que vencieron en el mes de marzo vencen en septiembre. Y las dietas que vencieron en el mes de abril vencen en el mes de octubre. Y pongo el contexto de las que ya vencieron. Estas dietas que vencieron en el mes de marzo tienen que volverse a renovar en el mes de septiembre. Ya en septiembre deben ir a renovarla. En septiembre deben ir a renovarla. Ahora, ¿qué va a ocurrir con las dietas que venzan en julio, en junio, en julio, en agosto, en septiembre y así sucesivamente hasta diciembre? Se van a prorrogar igual 180 días para permitir que en un ciclo, o sea, no hay manera de que el sistema de salud admita toda la renovación de la dieta de forma inmediata, se vayan renovando escalonadamente. Esta información también va a estar bien explícita en los dos sitios, en el nuestro y en el del MINSAP. Y la tranquilidad es que al que se le venció hasta junio, se empieza a prorrogar sucesivamente a partir de septiembre. Y el que se le vence de julio a diciembre no se prorroga hasta los 180 días que se vence porque el término se sigue extendiendo. Es un poco complejo, pero bueno, en aras del tiempo. Todo el mundo le sube 180 días a partir de que se le venció su dieta y ahí sabe qué mes le tocará entonces ir a vencer. Y eso pasa hasta diciembre. Hasta diciembre. Y a partir de enero, por supuesto, las dietas tendrán el comportamiento normal. Los trámites para las personas jurídicas en las oficinas del Registro Central Comercial se mantienen suspendidos, se prorrogan las licencias de forma automática y las empresas o actividades que requieren licencias excepcionales, sobre todo para el verano, se emitirán. Y de paso un comercial es un trámite que ya estamos haciendo en línea a través del sitio del propio registro, que tampoco hay que ir presencialmente a pedirlo, por lo tanto también es de las cosas positivas que en el COVID logramos. Bueno, en la actividad de recreación, Randy, reinicia la prestación de servicios en las instalaciones del sistema de alojamiento nuestro, con un 60% de capacidad, por supuesto, excepto en La Habana y en Matanza. Comenzará cuando se decrete la primera fase para esa provincia. Comenzará cuando se decrete la primera fase. Estas instalaciones asumen todo lo que el propio Ministerio de Turismo, que es el rector de la actividad, ha establecido, por lo tanto, habrán reservaciones, están los bureos nuestros habilitados para ello y nosotros creemos que ya a partir del fin de semana también pueden ser estas instalaciones una sede propicia y un espacio para disfrutar en familia y seguir homenajeando a todos los padres. Desde la primera fase inician también los servicios de visitantes al 50% de la capacidad de los círculos sociales, que es una actividad que en La Habana tiene mucho protagonismo, los parques de diversiones, las salas de juegos, los zoológicos, acuarios, los ocioclubs, el jardín botánico y todos los recintos feriales. En estos lugares, por supuesto, la actividad de la gastronomía va a cumplir las mismas normativas que hemos explicado y si hay otras actividades de venta de mercancía u otras asociadas, también cumplirán lo establecido para cada actividad. También tenemos que lograr mantener el distanciamiento, sobre todo cuidar a nuestros niños en los parques de diversión. Para las piscinas se cumplirá lo aprobado y ya informado por el primer ministro. Se limitará el tiempo de permanencia del horario de baño y se hará bajo un protocolo de higiene establecido. ¿Qué hemos acordado? Que las piscinas, la primera y la segunda etapa, funcionen de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hay un receso de 1 de la tarde a 3 de la tarde y reinicien de 3 a 7 de la noche. Primero hay un horario intermedio que también es el horario donde hay mayor exposición al sol y segundo también permite el ciclo de limpieza de la piscina. Por tanto, los gobiernos que tienen piscinas públicas, que la población entra, irán creando las condiciones para que la población pueda acceder a ellas. Y se ratifica el acceso a la playa de forma controlada según los protocolos aprobados de salud, bajo el control y la ayuda de la Policía Nacional Revolucionaria, que además hemos contado con ella en todas nuestras actividades, a fin de garantizar en esta primera y segunda fase el distanciamiento y la disciplina social. En las playas, una duda que también llegó a nuestra población, se mantendrán las ofertas de servicios gastronómicos en las instalaciones que funcionan habitualmente, en la primera y segunda fase. O sea, normalmente en la playa se refuerza la gastronomía, se refuerza la venta de bebidas alcohólicas, eso no lo haremos hasta la tercera fase.
Hoy funcionará en la playa lo que está allí, la infraestructura que existe, y con eso le daremos los servicios a la población. Estas son, Randy, las medidas que el Ministerio, que el Sistema de Comercio Interior, no solo el Ministerio, propone, ya tiene aprobada para esta etapa, y esperamos, esclarecer cualquier duda por la vía del intercambio que tenemos con la población. Bueno, ahora mismo ya están estas medidas en el sitio web Cuba Debate, y también, mañana tendremos el intercambio con los compañeros del Ministerio de Comercio Interior para todas las dudas que se quieran esclarecer sobre este importante tema. Muchísimas gracias, ministro. ¡Sino bombas! Y uno de los sectores que por supuesto tiene más diversidad de medidas a tomar en estas tres fases, porque también ha sido de los que más medidas ha tenido que tomar durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, es el sector del transporte. Con nosotros está el ministro de Transporte de nuestro país, el compañero Eduardo Rodríguez Ávila, y me gustaría, ministro, que nos hablara en general cuáles son las medidas, cómo se van a implementar las medidas en el ámbito del transporte y especificar en este primer momento qué pasará en esta primera fase que comienza desde mañana. Sí, Randy, buenas noches a ti y a todos los que nos siguen en este espacio de la Mesa Redonda. Nuevamente estamos acá para informar a nuestro pueblo sobre esta etapa de recuperación post-COVID, y como en otras ocasiones siempre agradecemos a Mesa Redonda, a ti personalmente, por la oportunidad. Como fue explicado por el presidente y por nuestro primer ministro en la Mesa Redonda el pasado jueves, el restablecimiento del transporte será gradual y bajo el cumplimiento de medidas sanitarias. Es decir, durante las tres fases se van a mantener un grupo de medidas que, yo explicaré en detalle. El plan de medidas de transporte es amplio, así que abordaré lo más importante y lo que de alguna manera ha generado dudas en la población en aras del tiempo, que hemos estado monitoreando las redes. Y después, durante los próximos horas, días, estaremos aportando información adicional a través de los medios y a través de nuestras páginas web y demás. Si nosotros fuéramos a resumir rápidamente qué es lo que se ha previsto en transporte para las tres fases de la primera etapa, te diría, por ejemplo, que en la primera fase se restablecen con limitaciones. Después voy a explicar qué significa limitaciones. Los servicios de transporte público a nivel de provincia, me refiero al urbano, interurbano, intermunicipal, rural, las lanchas y demás. Se mantienen las restricciones de los viajes entre provincias todavía, porque evidentemente esta primera fase es una fase en la que todavía hay presencia de la COVID y es mucho riesgo, y también las restricciones de entrada y salida del país. Se mantiene el apoyo a salud ajustado y se reinicia el despacho de las cargas procedentes desde el exterior que las personas tienen en los operadores transitarios. Luego, en la segunda fase, lo que se ha previsto es ampliar los servicios locales, se restablecen los servicios de transporte interprovincial con limitaciones, y se incorporan los vuelos internacionales en los polos turísticos definidos. Después el ministro de Turismo se referirá a eso con más detalle. Y se amplía el despacho de las cargas del exterior, ya que hay transportación interprovincial, pues entonces ya se amplía el despacho a los residentes en provincias que están fuera de los lugares donde están los almacenes de las transitarias. Y también se reinician en esta fase las transportaciones por ferrocarril de cargas.
de cargas de personas naturales, porque el ferrocarril no ha parado. Todo lo contrario, esta ha sido una etapa de mucha intensidad en las transportaciones y demás. Y en la tercera fase se restablece prácticamente ya todos los servicios, es una fase de mayor normalidad. Es bueno aclarar que cuando nosotros hablamos de los servicios, nos estamos refiriendo tanto a los servicios estatales como los no estatales, y no tenemos una distinción en cuanto a la forma de gestión, sino que son medidas que se adoptan con relación a los servicios. Por otra parte, el fin de una fase y la entrada y el inicio de la otra, ya se ha dicho que dependerá de los indicadores de salud, y por tanto, mientras más disciplinados seamos, mientras más respetemos las medidas que se han dispuesto de distanciamiento y demás, más rápido pasaremos de una fase a otra y más rápido tendremos todos los servicios de transporte restablecidos. Así que esa gradualidad también tiene una dependencia del apoyo y la contribución que hagamos todos a las medidas que se han venido tomando. Será un denominador común para todas las fases el uso obligatorio del nasobuco en los medios de transporte, en las terminales y demás, por parte de los pasajeros y de los empleados. La desinfección de los medios y las terminales, el pesquisaje permanente y el control de la ocupación de los medios y de las terminales con el fin de garantizar determinado distanciamiento físico. Asimismo se establecen ya para la segunda, realmente ya desde la primera fase, un grupo de protocolos de salud específicos para las fronteras aéreas y las fronteras marítimas, que son realmente atendiendo recomendaciones de las organizaciones internacionales para este tipo de transporte. Y en ese sentido nuestras infraestructuras han avanzado muy rápido en la preparación. Bueno, desde la primera fase se permitirá la ocupación de los medios, todos los medios de transporte, se permitirá la ocupación de los pasajeros sentados, de todos los pasajeros sentados, pero habrá una gradualidad en la ocupación de los pasajeros de pie, que comienza en una primera fase con el 50%, en una segunda fase con el 70% y posteriormente con el 100% en la tercera fase. Esto es algo, uno de los retos más grandes, y también cuando hemos hablado de esto nos dicen, bueno, ¿y quién va a controlar el transporte público? Bueno, esa es una tarea compleja que requiere la participación de todos, pero es inevitable o es importante, imprescindible que pongamos medidas para garantizar dentro de los ómnibus evitar el hacinamiento. Ahí hemos dispuesto varias medidas que tienen que ver con señalizar los ómnibus, reforzamiento, en fin, ahorita me voy a referir un poco más en detalle a esto. Y de todas maneras, es un reto realmente la medida porque, como se conoce, ya sea por la compleja situación energética que hemos venido experimentando y que se mantiene, o por la cantidad de medios disponibles, que también hemos tenido afectaciones por las limitaciones de adquisición de piezas de repuesto, no logramos satisfacer la demanda de transportación. O sea que nosotros nos movemos en un ambiente de mucha tensión y de mucha responsabilidad para garantizar que la incorporación de los servicios de transporte no se nos convierta en un problema que vaya contrario hacia lo que se espera del país, y en eso tiene una participación muy importante todos, nuestros trabajadores del sistema, pero también nuestra población. Y lo vamos a lograr, si tenemos el convencimiento de que como hay otras medidas complejas, también en esta vamos a lograr resultados positivos con la participación de todos. Durante esta etapa será imprescindible también reforzar las medidas de prevención y de control de la seguridad vial. Hemos estado durante varios meses con una relativa baja circulación vial de vehículos y ahora cuando se comience el restablecimiento del transporte público hay que extremar las medidas de precaución. Las medidas de precaución en las paradas, en las intersecciones, los conductores, reforzar las medidas de seguridad. Así que hemos instruido a todos los territorios repasar y reforzar las medidas de seguridad vial para evitar accidentes. Hasta aquí, de manera general, Randy, lo que te puedo decir sobre el plan de transporte. Ahora, me pedías un poco sobre la primera fase. La primera fase. Empezamos mañana. Bueno, la primera fase que comienza mañana para todo el país, menos para La Habana y Matanza. Hay que hacer la aclaración porque estos son dos territorios que no entran en la primera fase y por tanto, contrario al resto del país, se mantienen, incluso deben reforzar las medidas
para poder entrar rápido en las fases y no complicar el resto del país. Esos son dos territorios que tenemos que trabajar de conjunto todos para que no se complique, incluso restringir más aún los movimientos entre La Habana y Matanzas y el resto del país, y que no se nos produzca un retroceso. Bueno, los ómnibus públicos que actualmente se utilizan en la función de transportación de trabajadores de diferentes sectores se reincorporan a sus recorridos habituales, con restricciones sanitarias que ya expliqué del % de ocupación, ahí tiene que ver con la limitación, y también con determinadas restricciones en las frecuencias, porque se ha previsto que se abran el 100% de la ruta, pero no con las mismas frecuencias que estaban, con frecuencias, menos frecuencias, priorizando los horarios pico, obvio, para evitar congestiones, y con determinadas reservas para atender posibles aglomeraciones, porque ahora tenemos que monitorear el pico de esta etapa, no es igual que el pico que teníamos antes, y aquí se han transformado un poco los flujos de pasajeros y tenemos que observar. Se restablecen los servicios de taxis ruteros y de lancha en todo el país, se rehabilitan todas las licencias de los trabajadores por cuenta propia que se suspendieron de oficio, ahora se las restablecemos de oficio también a todos los trabajadores por cuenta propia de inmediato, y prestarán servicio, recordamos, respetando los precios que habían sido aprobados por los gobiernos antes de la suspensión. Es decir, recordemos que se había adoptado la medida de que los servicios básicos que prestan los trabajadores por cuenta propia a la población se realizan con precios regulados. Bueno, estos precios se mantienen. Aquí tenemos solo la observación de que como el mismo proceso de restablecimiento de los trabajadores por cuenta propia y que pueden también dirigirse a las oficinas que les dieron la licencia para más detalle, ¿no? Porque aquí estoy hablando de manera muy general, va a suceder un cambio de la tarjeta de combustible que ellos utilizan para ponerles una tecnología mejor que les facilita a ellos el consumo y a nosotros también el control para que sea más eficiente. Eso está organizado en el país y los transportistas pueden consultar para que se les esclarezcan las dudas. Ahí también se restablecen los trámites de unidad estatal de tráfico en todo el país para las personas jurídicas. Se reanudan también en Randy los trenes locales de pasajeros, los que no salen de las provincias. Es decir, hay muchos servicios locales en las provincias de trenes que se restablecen, incluye cochemotores, caratas y hasta pequeños trenes también. Los ómnibus del turismo que actualmente se emplean en la transportación de trabajadores en el resto del país, esto son las cosas de la fase, ¿no? La Habana todavía se mantiene, se emplean, comienzan a retirarse de estas funciones y bueno, los trabajadores se servirán del servicio de transporte público. Se reorganiza la transportación de trabajadores de salud, manteniendo aquellos imprescindibles centros que se deciden los consejos de defensa que todavía se mantienen vinculados directamente al combate, al enfrentamiento de la COVID. Y asimismo se mantendrá el apoyo de salud de servicios de ambulancia, al tiempo que se garantizan los tradicionales servicios de hemodiálisis, los traslados a los centros de aislamiento, los medibús, o sea, un conjunto de servicios que siempre se han prestado a salud, que se mantienen, por supuesto, durante esta fase. Se restablece el refuerzo de las empresas Transmetro y Transporte Escolar al transporte urbano, según la demanda y prioridad de los consejos de defensa y también en correspondencia con la disponibilidad de medios y de combustible. Recordemos que no estamos muy amplios. Se mantiene suspendido el apoyo de los medios de transporte estatales en las paradas y puntos de embarque. En esta primera fase todavía no se establece la obligatoriedad de los vehículos estatales de parar en las paradas. En esta primera fase vamos a estar concentrados con los inspectores y todo en garantizar que los ómnibus circulen bien y entonces más adelante seguimos con lo demás. Se mantienen los traslados de las actas médicas entre provincias bajo un estricto control y coordinación entre los consejos de defensa provincial y con salud. Se reinician transportaciones masivas que le llamamos, que son transportaciones en función de las necesidades de algunos organismos del MINFAD, del MININ, que se hacen por tren y por ómnibus, vinculado al reinicio de algunas actividades de estos organismos. Se mantendrán cerradas las estaciones y las terminales porque todavía no se inician los servicios interprovinciales. Con respecto a las entradas y salidas del país, como ya expliqué ahorita, se mantienen las restricciones actuales, es decir, se mantienen los aeropuertos operacionales, sí, hay que decir que nuestros aeropuertos están operativos, implementando las recomendaciones de las medidas sanitarias, pero prestando servicio a los vuelos humanitarios, vuelos de carga que se realizan sistemáticamente. Se mantiene la limitación para los pasajeros que arriban de una sola pieza de equipaje en bodega de hasta 32 kilogramos. Esta es una medida también que ha traído muchas dudas. Después el compañero Cordobés, el jefe de la aduana, puede abundar un poco más, pero realmente
la cantidad de equipaje que traen los pasajeros. Si es mucho equipaje, complica mucho la operación del aeropuerto y extiende el tiempo de estancia de los pasajeros en los aeropuertos, y eso produce aglomeración de personas en esta fase. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones. Bueno, y con respecto a eso hay dudas también de los pasajeros. Bueno, ¿y qué hago con el resto de la mercancía? Bueno, eso Cordobés puede explicar las alternativas que tienen los pasajeros. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras en aguas territoriales, como todavía están limitados el arribo de extranjeros. Se inicia el despacho de cargas no comerciales a personas naturales en las provincias donde las transitarias tienen almacenes. Se mantiene la circulación de vehículos estatales con los requerimientos de una autorización. Se restablece el servicio de revisión técnica que teníamos suspendido, el famoso somatón, que se llama, que todo el mundo conoce como somatón. Bueno, eso se reinicia. Lo que no se va a permitir es ir al somatón a hacer cola allí, hay que reservar previamente por teléfono o por la página web de la empresa. Y se priorizarán los equipos que tienen la revisión vencida. Se mantiene paralizado el servicio de la Escuela de Educación Vial, pero se van a iniciar los cursos de recalificación de los choferes que impartirán los instructores directamente en las bases de transporte. Eso es de manera general. Puede haber preguntas específicas de personas con respecto a algunos de estos servicios que podemos hablar posteriormente, Randy, pero hasta aquí es lo que se ha previsto para la primera fase en transporte. Detalles ya ahora mismo en Codebata, así que puede ir también poniendo sus preguntas, sus opiniones, que mañana los compañeros del Ministerio de Transporte estarán ayudándonos también ahí a responder todas esas interrogantes. Pero le propongo, ministro, hacer un breve alto para ver un material que Bernardo Espinosa nos ha preparado de cómo se está organizando los aeropuertos, especialmente el aeropuerto de La Habana, para estas fases que vienen ahora de recuperación después de la COVID-19. Cuba alista sus infraestructuras aeroportuarias, todo en función de impedir la transmisión de la COVID-19. Nuevos protocolos implementan el control sanitario a quienes llegan o salen del país. Se verifican sus datos personales y se le hace una breve entrevista médica insistiendo en aquellos síntomas y signos referidos a la COVID. Además de eso, se les realiza una termometría digital donde se comprueba la temperatura corporal en ese momento. Especialistas señalan que si los parámetros del pasajero están en valores normales, este continúa para realizar el chequeo de su reservación aérea o hacia las áreas de llegada, según el caso. Si la termometría diera positiva o el pasajero refiriera algún síntoma o signo, se aísla del flujo de pasajeros y se traslada para una sala de aislamiento que tenemos a los efectos, donde se le hace un exhausto examen clínico. Otros exámenes impedirán la entrada de la COVID-19 a Cuba. Cada servicio aeroportuario, incluidos los controles de fronteras, incorporan medidas y procedimientos. Se están aplicando señalizaciones tanto en los asientos como en todos los procesos, garantizando la distancia de 1 a 2 metros, que es la que está recomendada por todas las organizaciones internacionales y además por el Ministerio de Salud. Una vez llegados a los puntos de venta, se les realiza un proceso de desinfección de manos, pies en los casos que procede, y existen las señaléticas de paso donde deben ubicarse, posicionarse. Las tripulaciones cumplen un esquema de protección sanitaria y epidemiológica. Las tripulaciones se preparan para tener el menor contacto posible con los pasajeros sin atenuar la calidad en el servicio. Nosotros en estos días ya hemos hecho algunos vuelos y no hemos tenido en ningún momento ningún temor, ningún miedo. Vemos que el personal de salud del aeropuerto también nos está ayudando mucho. Autoridades explicaron a nuestro equipo que en la nueva etapa se mantiene la medida que establece el acceso exclusivo a las terminales aéreas solo para pasajeros. Es obligatorio el uso del nasobuco para pasajeros y trabajadores. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, este tiempo de cierto respiro por los aeropuertos, aunque no han parado, pues ha permitido ir mejorando las condiciones de cara a la reapertura ya en masividad de estas instalaciones. ¿Qué se ha previsto, ministro, para la segunda y la tercera fase, donde ya entonces empiezan a restablecerse otro servicio? Sí, Randy, en ese mismo orden de gradualidad, en la segunda fase se mantiene y se amplía el transporte público. Como dije, hay una gradualidad en la ocupación. También se restablece el apoyo de los medios estatales en las paradas de puntos de embarque. Es decir, ya en esta segunda fase se incorpora la transportación con medios de transporte estatales, que como mismo lo hacíamos antes de la COVID, cumpliendo con los mismos requerimientos sanitarios que el resto de los medios. Continúan las transportaciones masivas interprovinciales de varios organismos. Esto es un proceso tanto de educación como el propio MINFAR. Durante todas estas fases están haciendo movimientos masivos de pasajeros, así como los traslados a las altas médicas. Se reinician los servicios regulares interprovinciales. Aquí, en la segunda fase. Me detengo un minuto. Sí, en esta segunda fase, y debo aclarar que estos servicios interprovinciales en la segunda fase se restablecen entre provincias que estén en segunda fase. O sea que, y que el tránsito, el recorrido entre una provincia y la otra, todas las provincias que están por el medio también estén en segunda fase. Mientras esto no suceda, no se puede restablecer ese tráfico. Hay algunas personas que han dicho, ¿por qué no se restablece el servicio interprovincial entre provincias que no están? Bueno, eso va a suceder en la segunda fase, pero con el requisito previo de que todas las provincias que estén en el recorrido estén en segunda fase. Porque la segunda fase corresponde con indicadores de salud, como ya bien se ha dicho. Se restablecen los ómnibus hacia las cabeceras provinciales, los trenes nacionales con los coches chinos van a circular cada 8 días, no cada 4 todavía. Y solo cuando La Habana esté en segunda fase. Ese es uno de los requisitos. O sea, los coches chinos, porque todos los trenes salen desde La Habana. Si La Habana no está en segunda fase, no puede haber trenes. El resto de los trenes interprovinciales que funcionaban antes de la COVID y el catamarán hacia la Isla de la Juventud, que navegará con una frecuencia inferior a la que la realizaba antes, y también solo cuando La Habana esté en segunda fase. Comienzan a funcionar las agencias de venta de pasajes con determinadas características. Los detalles de cómo se van a comercializar los pasajes los vamos a informar posteriormente, para no detenerme ahora. Se priorizan los pasajeros con reservaciones antes del cierre de los servicios de las agencias que deseen viajar. Se inicia la comercialización de pasajes con la modalidad de comercio electrónico. Aquí también estamos haciendo pruebas. Mañana tenemos hemos convocado a todo el mundo que trate de comprar un pasaje de manera mañana para someter la aplicación a un verdadero estrés, a ver cómo se comporta antes de que se vaya a establecer y poder adoptar las medidas. Y tenemos un equipo, los desarrolladores nuestros, que han tomado experiencia de otras aplicaciones y han recibido muchas recomendaciones del pueblo que se han ido incorporando en estos días que se ha estado platicando, y hasta ahora vamos a ver mañana cómo se produce esa prueba. En el caso de los vuelos de Cubana Aviación, se restablecen con frecuencia limitada hacia la Isla de la Juventud, pero para el resto de los destinos nacionales dependerá de que tengamos disponibilidad de aeronave, a partir de que en estos momentos, producto de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos, estamos atravesando con dificultades para los permisos de las aeronaves que tenemos arrendadas, que hacen normalmente esos vuelos. Eso lo informaremos oportunamente. Se abren las terminales y las estaciones, pero igual que los aeropuertos, solo para los pasajeros que van a viajar. Tenemos que garantizar el aislamiento, el distanciamiento, mejor dicho. Se restablecen los servicios interprovinciales que prestan los portadores privados. Yo no mencioné en la primera fase, con el restablecimiento de los trabajadores por cuenta propia, y es algo que obvié, que se restablecen todos los trabajadores por cuenta propia, pero los servicios interprovinciales, tanto estatales como los privados, continúan suspendidos. Aquí se restablecen. En la segunda fase. Sí, exactamente. Bueno, se autorizan, además de los vuelos humanitarios y de carga, las operaciones aéreas en interés del turismo internacional. Después se informará en más detalle hacia los polos definidos y desde los orígenes que se decida. Al igual que la primera fase, se mantiene la restricción de entrada y salida y la limitación de una sola pieza de equipaje en bodega de 32 hasta 32 kilos. Se mantiene la prohibición de embarcaciones en las aguas territoriales y también se exceptúan las marinas internacionales
de los polos que el turismo decide abrir y que tengan marinas internacionales. Las marinas internacionales de aquellos polos que se abren de manera diferenciada en los cayos, pues podrán operar. Se restablece con normalidad la circulación de los vehículos estatales, ya no habrá falta una autorización para circular. Se mantienen todos los servicios que se prestaban en función de salud, se extiende el despacho de las cargas no comerciales a otros territorios, ya fuera de donde están los almacenes de las transitarias, y las escuelas de educación vial ya comienzan a funcionar. Eso es segunda fase, y ya la tercera, que es lo más parecido a una normalidad nueva, a una nueva normalidad, como ya se ha dicho, se restablece totalmente el transporte público, tanto estatal como no estatal, se amplían las rutas interprovinciales que habíamos dicho que se iniciaban hacia las cabeceras y ahora se amplían a todos los destinos. La frecuencia de los trenes baja de 8 días a 4 días como estaba antes de la COVID. La transportación marítima hacia la isla de la Juventud amplía su frecuencia y los vuelos nacionales se restablecerán en correspondencia con las aeronaves, algo que tendremos que informar posteriormente. Los portadores privados ya mantienen todos sus servicios, las terminales y estaciones también se mantienen todavía, y es algo que quisiéramos mantener solo con la entrada de pasajeros para viajar. Se autorizan las operaciones aéreas internacionales ya de manera regular y comienza a normalizarse la entrada y salida del país. Se amplía entonces a 2 piezas de hasta 32 kilos el equipaje que pueden traer los pasajeros desde el exterior como carga acompañante. Se deja sin efecto la prohibición de las embarcaciones de recreo extranjeras en las aguas territoriales y se restablece con normalidad el despacho de las cargas no comerciales. Nosotros, Randy, de manera general, hemos trasladado a todos los consejos de defensa la indicación y también a todas las administraciones que deben coordinar con los subgrupos de transporte y trasladar, las administraciones, trasladarle a sus trabajadores información para que no, en estos cambios de medidas, se genera confusión. Muchos trabajadores que se transportaban con una empresa ahora se transportan con otra y no saben. Es decir, hay que trabajar con mucha información con los trabajadores para evitar inconvenientes. Durante este periodo también vamos a mantener una muy activa comunicación con la población. Como ya dije, por nuestra página web, nuestras oficinas de atención a la población están disponibles y trabajando muy activamente durante todos estos días, lo han hecho. Y las transportaciones que normalmente se organizan a nivel del ministerio, que no son directamente vinculadas con la COVID, aunque son las transportaciones de los alimentos, todas las transportaciones del MISIN, de la canasta familiar normal, además se mantienen, se aseguran a través de la operación Puerto Transporte Economía Interna, que tiene una operación diaria de seguimiento de todas esas transportaciones. Por último, si me lo permite, los trabajadores de transporte encabezados por sus sindicatos y las administraciones bajo la conducción de nuestro partido deben continuar trabajando con profesionalidad, sensibilidad y responsabilidad en esta etapa que comienza con su primera fase, en la que sin duda todo lo que haremos será más complejo. Hasta ahora todo fue cerrar, ahora todo será más complejo, requerirá más esfuerzo, más dedicación, más escuchar y atender las necesidades de nuestro pueblo para que los servicios sean cada vez mejores. Y pondremos nuestra voluntad por delante para que los resultados que se logren sean positivos. Hemos visto durante estos días muchas sugerencias, ideas inteligentes de cosas que debemos hacer en el transporte. Y yo quiero trasladarle a nuestro pueblo la tranquilidad de que nosotros tenemos la obligación de escuchar y recepcionar esas preocupaciones y esas sugerencias, pero también tenemos la responsabilidad de que lo que hagamos se pueda cumplir y se pueda controlar, y que en ese balance vamos a estar trabajando y vamos a seguir haciendo cosas para mejorar el transporte en nuestro país, para la difusión de nuestro pueblo. Creo que hay medidas sin dudas que tienen un impacto muy bueno. El hecho de haber podido aprovechar este tiempo también para poner en punto la APK Viajando. En la primera prueba todas las referencias que tengo son buenas, tiempo para comprar, es decir, está bastante bien equilibrada la aplicación. Y bueno, pues tendremos que enfrentar una etapa que será bien complicada. Como usted decía, lo más difícil será limitar al 60, al 70 o ya de manera completa el transporte, pero eso requerirá, por supuesto, de mucha habilidad también de los transportistas en cada uno de los lugares. Aquí siempre tenemos la limitante del tiempo, y si sigo hablando no voy a dejar hablar después a los colegas, pero realmente siempre esa aplicación es muy buena, pero también en los días festivos y los momentos complicados
se acaban los pasajes, no importa si es por la aplicación, o sea, son realidades que tenemos que a veces la demanda es superior a la oferta y ahí se nos complican las cosas. Realmente en este periodo de COVID, Randy, la participación y el aprovechamiento del momento para hacer gestiones y labores en función de mejorar el transporte han sido muchas y se han hecho muchas acciones en ese sentido y estamos realmente satisfechos con continuar trabajando de esa manera. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por esta información. Estoy seguro que para la segunda, tercera fase tendremos que volver acá para poner a punto también todas estas informaciones y además ya están todas ahora mismo en Cuba Debate. Mañana tendremos ese intercambio. Habrá después un tabloide también que se va a publicar con todas las medidas de todos los ministerios para que esté disponible en las manos de nuestro pueblo. Así que muchas gracias, ministro, por su información. Bueno, y abundante información hemos recibido en esta primera hora de nuestra mesa redonda sobre las medidas en el comercio interior y en el transporte para las 3 fases de la etapa de recuperación de la COVID-19 que mañana empieza en todo el país excepto en La Habana y Matanzas. Les propongo hacer un breve alto en este programa para estrenar el segundo capítulo de la miniserie Selfies, Rostros en Pandemia de Arturo Santana, una serie producida por el ICAIP y que sin duda su primer capítulo tuvo un importante impacto en nuestra mesa redonda. Ancianos se llama esta segunda entrega de la miniserie Selfies, Rostros en Pandemia. Enrique Meserene Aguilera. Fui director de la Escuela de Economía de aquí de Ciudad Habana, las que están allí estarán. Miriam Ansara, soy residente temporal en Cuba y llevo desde 1969 relacionado con Cuba a través de la primera brigada Venceremos. Y ya me pegó la revolución. Cuando me encontré aquí con el evento de COVID-19, decidí que aquí me quedo. Me siento mucho más segura aquí que en mi país de los Estados Unidos. Aprendí a adaptarme al momento que estamos viviendo, manteniendo siempre la estima en alto a la nueva situación. Lo más importante que yo he entendido son 2 cosas. Que aquí voy a estar segura y como una mujer de 76 años en otro universo paralelo yo no voy a sobrevivir ni voy a estar feliz. ¿Cómo lo he hecho? Hago en mi casa mis ejercicios y esperando a que podamos vencer esta fase que sé que la vamos a vencer en la forma que se ha organizado. La necesidad sobre todo en este mundo, en este momento, es la solidaridad, la colaboración, la unidad y la bondad. Regresar a mi hogar en los Estados Unidos. Primeramente, me voy a afeitar. Segundo, voy a seguir utilizando el nasobuco. En este mismo momento estamos presentando a la
legislatura del estado de Massachusetts una propuesta para colaboración científico y médico con Cuba. Y tercero, como he tenido esta soledad, a ver si consigo alguna media naranja. Una excelente contribución del ICAI a recoger los testimonios de esta batalla que hemos librado, todos los sentimientos humanos, la manera en que hemos tenido que cada uno redactarnos en medio de estas condiciones. Nosotros seguimos acá en la mesa redonda para hablar ahora de las acciones de la Aduana General de la República durante y ahora en la etapa de recuperación de la COVID-19. Bueno, como presentábamos al inicio de nuestra mesa redonda, está con nosotros el compañero Nelson Cordobés Reyes, jefe de la Aduana General de la República, a quien le doy la bienvenida en nuestro espacio. Y me gustaría, Cordobés, que nos hablara, nos pusiera al tanto, ya que no habían estado por acá en estos meses, sobre las acciones que la aduana cometió en estos meses de enfrentamiento a la pandemia. ¿Cuáles serían, en su opinión, los hechos más importantes que marcaron el accionar de la aduana en esta etapa? Buenas noches, Randy, a la ministra, a los ministros que nos acompañan, a los televidentes y radiovidentes que nos siguen, y en particular a las personas que intercambian con nosotros sistemáticamente por nuestro sistema de atención a la población, que tanto nos hacen desarrollar nuestra actividad con sus opiniones. En este tiempo la aduana ha trabajado en garantizar el arribo y la salida de los vuelos humanitarios que se han mantenido fundamentalmente por el aeropuerto José Martí, los colaboradores, de las cargas que se han autorizado en este periodo, y se han asumido retos tan importantes y complejos como la operación del crucero inglés MS Braemar, y con mucho orgullo el recibimiento de la Brigada Médica Henry. A su vez hemos facilitado el despacho de los donativos y el resto de las cargas destinadas a la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y el trabajo y control de las cargas comerciales que se han mantenido con las características actuales del comercio en el mundo, pero que se han mantenido trabajando en nuestras unidades con el sistema de trabajo. La mayor parte de nuestros oficiales están integrados a diferentes labores sociales y de producción, como las pesquisas, la ayuda a las personas más vulnerables en la agricultura, y otros han participado de conjunto con el Ministerio de Interior en el combate a las indisciplinas sociales. Es decir, que una buena parte de nuestra fuerza, además de trabajar en las operaciones que se han incorporado a esta labor tan importante en el enfrentamiento a la COVID. Se aprovechó este tiempo para perfeccionar, ir ajustando los protocolos de trabajo para el control de los aeropuertos y en cada uno de los despachos nuestros, tanto marítimos como aéreos, en el estricto cumplimiento de las medidas de salud dispuestas por la Autoridad de Control Sanitario Internacional, por lo que exhortamos a las personas también, cuando inicien la fase, a ajustarse al cumplimiento de estos protocolos cuando asistan a los recintos de aeropuertos. Como explicaba el ministro de Transporte, se ha trabajado de conjunto en las terminales aéreas en el restablecimiento de las mismas, para que cuando iniciemos un trabajo con más calidad, iniciemos un trabajo que nos permita a nosotros, que todos los usuarios nuestros vean que se aprovecha el tiempo para mejorar cada uno de los lugares donde tenemos. ¿Cómo va a ser ese reinicio, Cordobés? ¿Cuáles son las medidas que ustedes han adoptado? ¿Cómo se compaginan con las decisiones del Ministerio de Transporte? Correcto. El plan gubernamental aprobado para la aduana en el enfrentamiento a la COVID fueron de 28 medidas. Recientemente hicimos un análisis
para la primera etapa y definimos que para la primera fase 20 medidas le íbamos a mantener, 5 las modificamos y 3 eliminaron porque ya cumplieron su objetivo que estaba. En la segunda fase 21 se mantiene, 3 se modifican y 1 se elimina, y en la tercera fase 12 se mantienen, 1 se modifica y pasan 11 a la normalidad. Ahora bien, ¿a qué han estado dirigidas y están dirigidas estas medidas? A continuar garantizando la misión estatal de nuestra institución, priorizando la seguridad de la frontera. Es una tarea para nosotros extremadamente importante y mantenemos siempre con esa fuerza. Extremar las medidas higiénico-sanitarias y de protección del personal por el alto riesgo a que están expuestos en el cumplimiento de nuestras misiones. Nuestros oficiales, por el contacto directo que realizan en la frontera, tienen posiciones de mucho riesgo, por lo tanto a esto le hemos dedicado mucho tiempo para garantizar esta tarea. Hasta ahora ha sido satisfactorio en todo este tiempo estas medidas. Y preservar los derechos y las garantías legales de todas las personas a las cuales le brindamos un servicio. Y por lógica han tenido una serie de afectaciones momentáneas por haber tenido que paralizar particularmente el despacho de las cargas no comerciales. Como han expresado nuestro presidente y el primer ministro, nos hemos preparado para cuando comencemos las actividades en la primera fase poder brindar un servicio de mayor calidad, agilidad y transparencia, como planteaba el ministro, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas. Y como explicábamos ahorita, hemos preparado todo el equipamiento tecnológico, nuestro sistema de trabajo, siempre en estrecha cooperación con las autoridades de frontera. En nuestra intervención nos referiremos a las medidas de que mayor impacto tienen a la población y que mayor inquietud han despertado en las personas. Se mantienen las medidas tomadas desde el inicio para las 3 fases. El no declarar en abandono las cargas no comerciales de las personas naturales que llegaron en este periodo o están por arribar al país, que se encuentran pendientes a despacho, y se ha decretado automáticamente su prórroga. Esto ha sido una inquietud de las personas de primer momento: ¿qué va a pasar con mis cargas que están en los almacenes? Porque si me la declaran, no. Todo automáticamente declaramos las prórrogas de todas esas mercancías para que las personas no tuvieran ni que estar solicitando esas autorizaciones. ¿Les ha obligado usted a tener en custodia en este tiempo una importante cantidad de bultos, no? En este periodo hay un número importante de bultos, más de 47.000 bultos que están en los depósitos de la aduana y unos 280 contenedores, andan más de 840 equipajes en los departamentos de los sanfados de los aeropuertos, que están ahí bajo la custodia de cada una de estas entidades y que tienen que tener su integralidad para lograr el despacho que se haga de esa forma correctamente. De igual forma, serán válidos todos los poderes notariales, certificados o permisos que hayan sido emitidos aún cuando se haya vencido su fecha. Todo lo que en este periodo ya se había hecho estaba, la aduana se va a informar todo, porque ha sido también otra preocupación importante de las personas, porque a veces es difícil conseguir y lleva algunos trámites, buscar certificados, todos son válidos, todos son válidos lo que está en este periodo, y cuando arranquemos a trabajar tienen la validez que realmente estos se requieren. De igual forma, se crearon facilidades para evitar el movimiento de las personas naturales y los representantes de las entidades jurídicas importadoras y exportadoras a nuestras oficinas, potenciando el empleo de la vía no presencial y a la transmisión digital de documentos. Esto ha sido un trabajo que se ha ido haciendo con fuerza, fundamentalmente con las entidades estatales, y pusimos y arrancamos con lo que nosotros le llamamos la ventanilla única aduana, que nos está dando un resultado extraordinario, y esto ayuda también. De igual forma, para realizar cualquier reclamación, queja, se restablecieron las vías de correo electrónico, internet, las redes sociales, la llamada telefónica, en función de la atención a la población, que sin duda ha sido un éxito y ha tenido una buena aceptación. Por estas vías hemos recibido, Randy, el 96% de las consultas e inquietudes en todo este periodo. Y decimos, esto llegó para quedarse.
lo vamos a seguir ampliando mucho más. Incluso estamos trabajando para incrementar el uso de esta vía, para realizar otros trámites, incluso trámites comerciales, que sabemos que vamos a tener que hacer algunos ajustes a la normativa aduanera, pero ya estamos trabajando en eso porque merece la pena. En la primera y segunda fase se abrirán además la atención presencial en los lugares donde se inician los despachos, y en la tercera fase el resto de las oficinas del sistema de aduana. Digo esto porque donde arranquemos la primera fase, que lo explicamos un poquito después, vamos también a abrir los lugares para las personas no tengan que estarse moviendo de un lugar para otro. Es decir, que en el lugar donde haga el despacho, si tiene alguna queja, alguna inquietud, algo que reclamar, ahí mismo lo haga y la aduana se encarga de hacer el resto de los trámites y en los términos establecidos le pueda dar la respuesta que corresponda. Eso es otro aporte a que haya menos movimiento de las personas. Entonces, dentro de las decisiones que se han tomado y las opiniones que hemos estado viendo en la web, la que ustedes mismos reciben en el sitio web de la aduana, que es un sitio bastante interactivo, hay al menos dos preocupaciones importantes que me parece bueno que podamos tener alguna respuesta. Uno es a partir de la limitación que se ha informado por el Ministro del Transporte del equipaje acompañante en estas dos primeras fases de la recuperación. ¿Cuántos kilogramos se pueden importar? ¿Hay algún cambio en el derecho a importar que tienen las personas en esta etapa? Mire, la política aduanera vigente no ha tenido cambio. Hasta el momento se mantiene el límite del valor de la importación no comercial para las personas naturales, que es hasta 1.000 pesos. Eso se mantiene, no ha tenido. Por lo tanto, las personas traen consigo como equipaje acompañado, como explicaba el ministro, lo que está establecido o está estableciendo la autoridad aeronáutica para esta fase. Pero las personas tienen todo el derecho de traer esas cargas como equipaje no acompañado, tanto por la vía aérea como por la vía marítima. Esto es una práctica que hoy se utiliza en Cuba. Muchas personas traen sus cargas o aéreas o marítimas no acompañadas, la envían, la despachan de acuerdo a la agencia en distintos países, se despacha aquí en Cuba por las agencias que están. El año pasado, además, la aduana presentó y se aprobó por la dirección del país incrementar los términos que tenían las personas para despachar su equipaje no acompañado. Anteriormente eran 60 días por vía aérea y 30 días por vía aérea y 60 días por vía marítima. Hoy esos términos son de 90 días por vía aérea y 120 por vía marítima, teniendo presente que la persona en ese momento planteaba que era poco el tiempo. Entonces se ajustó, se vio y entonces existe esta otra posibilidad. Es decir, los 1.000 pesos de importación cada vez que una persona viaje se mantienen, lo pueden mandar, traer lo que se corresponde y aprobado por la autoridad aeronáutica para traer como equipaje acompañante y pueden mandar el resto como equipaje no acompañado. Además, en 5 aeropuertos internacionales del país, La Habana, Matanza, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, la empresa Aerovaradero ha estado creando condiciones para dar este servicio. Y hoy se alista Villa Clara. Es decir, que tendremos 6 aeropuertos del país que también prestarán este servicio, que se pueda ampliar y las personas puedan mandar sus equipajes no acompañados y no afecten la autorización de sus importaciones hasta 1.000 pesos, como está establecido hoy en el país. Buena información. Y hay otro tema que usted de cierta manera también hablaba, decía el ministro, que es el tema de las cargas no comerciales que se han ido acumulando en estos meses y los equipajes que se encuentran en los aeropuertos. ¿Cuándo se va a comenzar el despacho de esas cargas no comerciales de los equipajes en los aeropuertos? Bueno, desde la primera fase. Ya mañana, cuando comience la primera fase, todas las provincias que están en primera fase, como planteó el ministro, ya pueden comenzar a despachar los equipajes que están en sus transitarias para la provincia. Se ha ido organizando el municipio de cabecera, el resto de los municipios, porque está autorizado en la primera fase el transporte intermunicipal, por lo tanto, las cargas que están en las provincias y existen esos lugares de despacho se pueden despachar. Se va a despachar y las cargas que están en los aerovaraderos, las cargas que se despachan en presencia del destinatario de correo
e incluso los equipajes que están en los departamentos de los ANFAD de los aeropuertos de esa provincia que están en primera fase. De esa propia provincia. Y en Santiago de Cuba también que existe un despacho de la empresa de Transcargo, podrá despachar para la provincia de Santiago de Cuba las cargas que se encuentran en ese lugar de esa empresa. Es decir, que excepto Matanzas y La Habana, el resto ya va a comenzar a despachar sus cargas. Ahora, cuando se apruebe la primera fase para La Habana, entonces ¿qué va a pasar? Que La Habana puede despachar en la primera fase a toda la capital del país, las cargas de la capital, con todos los municipios. Ahora bien, en la segunda fase, que se restablece el transporte interprovincial, ya se comenzará a despachar al resto de las provincias del país. Es decir, para poner un ejemplo, Palco no tiene representación en el país, lo tiene solo aquí en la capital. En la primera fase despachará los municipios de la capital y después posteriormente podrá despachar el resto de las provincias. Para esto, las empresas han ido organizando citar a las personas para los días y horas que se establezcan. ¿Por qué? Porque también hay que cumplir un protocolo de salud, ¿no? Para evitar aglomeraciones. Entonces, no podemos... que mañana se abre y ya todo el mundo va para el lugar a buscar. Estas empresas se van a citar para los días y horas convenidos del despacho. Nosotros le sugerimos a las personas que lo tienen, porque son varias, que además pueden contactar con estas empresas, que le van a dar la información requerida, lo tienen bien puesto en su sistema informativo. ¿Por qué? Para no ir para allí, no le sugerimos a nadie que vaya por lugar a tratar de ver si le despachan, porque no. Se va a despachar a las personas que se van a citar, días y horas convenidos, y nosotros hemos recalcado mucho en esto, porque además es importante que las personas vayan a hacer su despacho, las personas que van a hacer el despacho, porque vas con un grupo de personas, entonces eso también trae consigo las aglomeraciones de personas. Es decir, que tengan toda la confianza, que estas empresas le darán la citación para los días y el horario que esto corresponde. De igual forma, se van a despachar los envíos, o se mantiene el despacho de los envíos a las agencias que entregan a domicilio. Eso se mantiene, está ahora funcionando, y a partir de la primera fase comenzará y se mantendrá el despacho que ellos hacen a domicilio. Nosotros, Randy, todas las empresas están en esa disposición de hacerlo, pero también en nuestros sitios, nosotros, para continuar perfeccionando nuestro trabajo y el servicio que prestamos, y para cualquier inquietud, sugerencia, tenemos un grupo de nuestra dirección postal, los teléfonos, correo electrónico, la página web, las redes sociales. Prestamos ese servicio, y entonces nos interesa que toda la población lo tenga y nos puedan dar todas sus inquietudes, y además podemos nosotros darle toda la información que podamos y se necesite para hacer más ágil esta actividad. Nosotros, Randy, si me lo permite, para concluir, queremos expresarle que las gracias y felicitar a todos nuestros aduaneros que han estado trabajando en todo este periodo de tiempo, y de igual forma queremos reconocer el trabajo de conjunto que se han hecho tanto en el aeropuerto como en el resto de los despachos para reiniciar las operaciones con mayor calidad. Y una vez más, reconocer a nuestro pueblo y agradecer por su comprensión y el apoyo que siempre nos brinda. Muchas gracias. Gracias a usted, Cordobés, por esta información, disponible en Cubadate, disponible también la información en el sitio web de la aduana, y mañana pues tendremos este intercambio, las opiniones, las preguntas, las interrogantes que tengan. Con gentileza, los compañeros de la Aduana General de la República también nos estarán acompañando para responder esas preguntas. Gracias a usted por la información, y nosotros seguimos acá en nuestra mesa redonda. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria.
un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Una de las actividades del país que más impacto tuvo por la COVID-19 fue sin duda la actividad turística, que prácticamente se ha paralizado, a pesar de que tuvo que atender incluso turistas que permanecieron hasta hoy mismo en nuestro país ante el cierre de fronteras y todas las informaciones que sobre ese particular se han brindado. Pero ya mañana, con el inicio de la primera fase, comienza también la actividad turística en el país de una manera pues por fases también, como se ha concebido. Con nosotros esta tarde, aquí en la mesa redonda, está el ministro de Turismo, como hemos dicho al principio, el compañero Juan Carlos García Granda. Me gustaría, ministro, que nos situáramos en lo que va a empezar mañana, excepto para La Habana y Matanzas, para el resto del país, la primera fase. En el ámbito del turismo, ¿qué va a pasar en esta primera fase? Bueno, Randy, buenas noches. Yo quiero aprovechar la oportunidad de esta mesa porque hay mucho interés en saber qué va a ocurrir con el turismo y saludar a todo nuestro pueblo, pero también aprovechar y saludar a todos los turoperadores, agentes de viaje, e incluso esos magníficos clientes repitentes que vienen a Cuba, que hoy estoy seguro que nos están siguiendo desde otros países, como indudablemente a los cubanos que de otros países también lo siguen. Es una oportunidad única, como decía el ministro de Transporte, para nosotros comunicarnos y actualizar a todas esas personas de qué va a ocurrir con el turismo. Como explicara el primer ministro Manuel Marrero Cruz, hemos estructurado una serie de medidas y protocolos higiénico-sanitarios a implementar para reanudar la actividad turística en el país, de manera gradual y asimétrica, acorde a las nuevas exigencias. Los protocolos adoptados están en concordancia con las indicaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Turismo, y cuentan con la asesoría y la aprobación de nuestro Ministerio de Salud Pública. Esto es una garantía de la seguridad para los clientes que disfruten de nuestros servicios. El proceso de implementación ha comenzado con la capacitación de directivos y trabajadores en la aplicación de medidas y protocolos adoptados y concluye con una certificación que le hemos llamado turismo más higiénico y seguro en todas las instalaciones turísticas. O sea que es imprescindible obtener esa certificación para comenzar la operación turística. Este no es un proceso que comienza hoy ni mañana, ya llevamos algunos días e incluso meses atrás trabajando en función de esta capacitación y de preparar las instalaciones para esta certificación. Es muy importante hablar de la primera fase. ¿Qué va a ocurrir en la primera fase? Bueno, como todos sabemos, la primera medida, que incluso lo anunció el primer ministro, es la apertura del turismo. Se iniciará para el mercado interno. Esto incluye a los ciudadanos cubanos e incluso a los ciudadanos extranjeros residentes en Cuba. Ese es para nosotros nuestro mercado interno, con la implementación de los protocolos aprobados para la seguridad higiénico-sanitaria. ¿Qué significa esto? Que se pondrán en explotación progresiva y coordinadamente las instalaciones hoteleras y las instalaciones del campismo popular,
en todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas, porque no se encuentra en esta primera fase. Para materializar esta fase, desde mañana 18 de junio, jueves, se comienza las ventas a través de las agencias de viajes que tiene el turismo. Hablamos de Cubatur, de Habanatur, de Viajes Cubanacán, de Ecotur, de Gaviotatur, de las agencias de venta de Isla Sur e incluso del propio campismo que tiene su propia red de venta. En todas las provincias declaradas oficialmente en fase 1. ¿Puede haber preocupación con los precios? Bueno, no hay problema con los precios, que puede ser esto una preocupación, ya que los mismos, por ejemplo, en campismo son los mismos que ha establecido, que nuestro pueblo lo disfruta, y todos conocemos que en los meses que estamos tenemos precios para esta temporada e incluso en determinados momentos hacemos ofertas para ese mercado interno pueda disfrutar de las instalaciones. Todos los precios estarán publicados en los sitios web, en las agencias de venta, de manera que haya la mayor transparencia con relación a este tema. Se precisa que la red de venta tomará medidas para garantizar que la población no se aglomere alrededor de estos puntos de venta y además también estará sometida al cumplimiento de protocolos higiénicos sanitarios. Con el objetivo de evitar estas aglomeraciones y contribuir a las medidas de aislamiento, se van a incrementar todos los puntos de venta. Por ejemplo, campismo. La red de campismo tiene normalmente 25 puntos de venta. Campismo ha enseñado un crecimiento en todo el territorio nacional de 140 puntos de venta. O sea, no hablamos del doble, hablamos de bastante. Y muchos de esos puntos serán itinerantes. O sea, campismo tratará de llegar con su propia red de venta a los lugares más lejanos de donde normalmente se producen las ventas, a municipios del territorio nacional. Y además habilitará oficinas, en sus oficinas unos centros de llamada que hemos puesto ahí los teléfonos para que cuando los clientes que hayan decidido comprar el campismo lleguen ya a la red de materialización de esa venta a pagar con toda la información que necesitaban para llevar la decisión adoptada para ello. Hay que decir que como desde mañana mismo se habilita esta red para la venta, queremos coger 2 días, jueves y viernes, para vender. Y a diferencia de lo que normalmente ocurre, es que los ciclos que campismo vende 2 ciclos semanales. Generalmente comienzan los viernes, este primer ciclo comenzará el sábado. Haremos un gran esfuerzo para que todo nuestro pueblo pueda disfrutar el Día de los Padres, de quien lo considere, del primer ciclo post-COVID del campismo, que será de sábado al próximo lunes. Con restricciones ahora en las bases, ¿no?, de capacidad. Sí, yo lo quiero explicar un poquito más adelante, cuando hable de los protocolos de higiene. Las bases de campismo, al igual que las instalaciones hoteleras y extrahoteleras, cumplen un protocolo de seguridad e higiene. Ya está aprobado, incluso certificado por Salud Pública. En general, esto limita la capacidad de alojamiento, la ocupación, en función de que los servicios respeten el distanciamiento físico. O sea, tú puedes decir, bueno, es que en cada habitación yo estoy aislado, pero la cantidad de personas que existan en las instalaciones tienen que permitir que tampoco se produzcan colas, aglomeraciones que no se corresponden con esta fase, con la seguridad que queremos para evitar la transmisión en esta fase, y por tanto en todos, tanto en el campismo como en la parte hotelera, tendremos que reducir esa capacidad. Esa capacidad nosotros la hemos fijado en un máximo del 60% de ocupación. Pero depende de la instalación. Pero habrá instalaciones que tendrán que trabajar con porcientos de ocupación más bajos, porque lo que prima es respetar el distanciamiento físico. El campismo
señalo, abrirá con el 100% de todos los campismos que se encuentran listos. O sea, hablamos de una planta que tiene 72 instalaciones en este momento listas, y hay otras instalaciones que se irán incorporando hasta la totalidad de las que ya normalmente opera a lo largo de este propio mes. Son instalaciones que están terminándose de reparar y que están cumpliendo otras misiones. Hay que precisar que desde el mismo sábado la transportación hacia los campismos ya está coordinado y contratado con el Ministerio de Transporte, se realizará en el transporte habitual, que es el transporte de ómnibus escolares. Aquí lo que, en función de lo que el país ha indicado, de las medidas que se han aprobado, siendo consecuentes, hemos evaluado no concentrar las personas en los escasos puntos que teníamos. O sea, hasta en cada territorio se hará un estudio, y aunque haya que recorrer más distancia, recogeremos y estableceremos varios puntos de recogida para evitar esa concentración, y además colaborar con la población que no tendrá medios habitualmente disponibles para llegar a esos puntos de acceso para el traslado hacia las bases. Junto con el campismo, como dije, que es uno de los productos estrella para el mercado interno, también comenzarán en todos los territorios, excepto en La Habana y Matanzas, a operar progresivamente todas las instalaciones. La red de hoteles de Isla Sur se pone a disposición ya desde el día de mañana, porque aunque no esté vendida, ya abren sus puertas para comenzar a prestar servicio, y también dependerán de cada una de las condiciones los porcientos de ocupación con que se alojarán esos hoteles. Comenzamos también a partir de mañana, el reto es fuerte, la apertura de todos los servicios extrahoteleros. Los servicios extrahoteleros sí tienen más limitación, comienzan como mismo terminaron, antes de rediseñar su servicio, entre un 30 y un 50%, también cumpliendo el distanciamiento físico y los protocolos de higiene y seguridad. Nosotros cumpliremos lo que la ministra del MinSIN ha dicho en esta red extrahotelera. O sea, las instalaciones que abren, ninguna será discoteca, ni ninguna instalación que, a pesar de que se quiera, se logra realmente este distanciamiento. Pero sí estudiaremos y crearemos condiciones para abrir instalaciones, para escuchar música, para compartir, y permitan este distanciamiento. Eso la ministra del MinSIN lo explicó muy bien. Comienzan los servicios de tienda en las instalaciones hoteleras. Esta es una red que tiene Caracol principalmente dirigida a los huéspedes. Los huéspedes necesitan de ese servicio complementario, y comienzan también a partir de que se abran las instalaciones del día de mañana el funcionamiento de las tiendas. La reserva en las instalaciones hoteleras se garantizará con transporte. O sea, tú puedes estar en Santiago de Cuba. Los santiagueros, por ejemplo, les gusta mucho hospedarse en la costa norte, en Holguín. No hay transporte interprovincial. Bueno, nosotros en el servicio que prestamos, en esas ventas, se autorizará o se venderá con transporte incluido, de ida y de recogida hacia los lugares que se venden. Claro, eso se montan diferentes productos, diferentes ofertas, y hay una tradición ya en el país de eso, y se realizará de esa manera. Hay que precisar que en esta fase no se abre la renta de autos. Se mantendrá informada la población a través de todos los canales que nosotros normalmente empleamos, la prensa, la televisión, todas nuestras páginas web, que tenemos bastante, cada empresa, cada OSDE, e incluso las propias del Ministerio, estarán dando la información detallada de lo que va a acontecer próximamente. Estamos hablando de mañana, estamos hablando de menos de 24 horas, donde tenemos que poner en función del pueblo la mayor cantidad de información posible. Aquí también publicaremos teléfonos para esclarecer también todas las dudas que pueda ocurrir. Nosotros normalmente tenemos bastante comunicación con la población a través de las redes sociales, tenemos bastantes sitios, nos envían bastante información, y bueno, mediante esa vía también
contestaremos todas las dudas que puedan surgir al respecto. Como bien tú me preguntabas, hay bastante expectativa en qué consisten los protocolos, que como ya dije, deben de... El primer protocolo que hemos acordado es que las instalaciones hoteleras tienen que estar certificadas. Es una tarea que ya ha comenzado con el Ministerio de Salud Pública, que es quien lo va a certificar, y certifica que estemos capacitados y que todos los protocolos, que creo que tenemos un video ahí para que la población pueda entender a qué nos estamos refiriendo, se puedan cumplir. Muy importante y que transmite mucha seguridad. Se establece la vigilancia clínico-epidemiológica durante toda la estancia de los clientes en las instalaciones hoteleras, con la presencia de médicos, enfermeras y técnicos en higiene y epidemiología, las 24 horas del día. Esto incluye las bases de camping. No se permitirá la entrada de trabajadores con síntomas respiratorios. A quienes se les presente serán remitidos a los centros de salud. Entre las misiones que cumplirá este equipo médico será la toma sistemática de las temperaturas a clientes y trabajadores. Desde que tú llegas al hotel se te toma la temperatura, se te da un seguimiento de tu comportamiento, pero los médicos no solo le darán seguimiento a los huéspedes, sino que también esto incluye a los trabajadores. No debo dejar de pasar por alto que los trabajadores tendrán la alta responsabilidad en declarar la presencia de síntomas respiratorios, así como la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y el distanciamiento físico. Yo insisto en esto se ha capacitado a los trabajadores, pero en esta etapa donde permanece latente el riesgo y la existencia de la enfermedad, nos toca a nosotros actuar de manera responsable y ser consecuentes con la tarea que tenemos de garantizar que los clientes hagan una estancia en nuestros establecimientos con un final feliz. Se mantiene la desinfección obligatoria de manos y superficie, se reduce la capacidad, como se ha anunciado, en los ascensores al 50% del diseño. Estos ascensores se limpiarán, al igual que otras zonas como pasamanos, puertas, las habitaciones, también la desinfección será mayor. Se hará esa limpieza en áreas públicas más de 2 veces al día. Las piscinas, como explicó la ministra, en el caso de las instalaciones hoteleras, funcionarán al 50% de su capacidad. La distancia entre tumbonas se ha fijado en 1.5 y se evitará que haya concentración. Los trabajadores estarán protegidos con sus medios. Se usará el nasobuco en esta etapa en las instalaciones para todos los trabajadores. Y en el caso de los clientes, cuando estén en áreas comunes y haya cualquier riesgo, lo podrán usar. Hay que decir que el nasobuco es una cosa que lo más probable es que llegó para quedarse y que muchas personas pueden decidir, aunque no sea obligatorio, el uso para cuidarse de que otra persona lo contagie. Eso no lo vamos a poder evitar y al contrario, lo vamos a celebrar y a estimular. Le propongo entonces, ministro, el material que usted nos comentaba de cómo se han preparado las instalaciones hoteleras para esta etapa que viene por delante. Es un material que es cortesía del Ministerio del Turismo.
Bueno, segunda y tercera fase son también ya momentos diferentes para la actividad turística en el país. ¿Qué pasará en estas dos fases cuando comienza el turismo internacional, ministro? Bueno, Randy, a mí me quedó una cosa por precisar de la primera fase. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a comenzar la actividad turística, no la vamos a comenzar en La Habana y Matanzas. Eso significa que no venderemos tampoco ningún producto hotelero ni turístico en La Habana y Matanzas. O sea, no podrá disfrutar de ninguna instalación ninguna persona de ningún otro territorio. Al igual, en este momento, los habaneros y los matanceros no podrán disfrutar de los productos turísticos que estamos ofertando y nos preparamos, no deben de preocuparse, que cuando inmediatamente alcancen la fase 1 se incorpora y abriremos toda nuestra red de venta en esos dos destinos. No quiero dejar que eso se convierta en una preocupación posterior. Bueno, se define la segunda fase. En esta fase se autoriza la operación de turismo internacional en Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María. ¿Por qué? Porque como todo nuestro pueblo entiende, en este lugar nosotros tenemos ese privilegio geográfico, podemos hacer turismo internacional sin llegar en esta segunda fase a que exista turismo nacional junto con turismo internacional. Y con eso, en esta segunda fase, disminuimos los riesgos del posible contagio que puede hacer desde el turismo internacional. Claro, nosotros el turismo internacional lo vamos a hacer seguro. Para eso también hemos incorporado un protocolo que explicaré aquí, que tiene otras características. Muchas de las medidas del protocolo que hemos establecido para el cuidado del cliente nacional, de ese mercado interno, realmente se mantienen, pero en este caso serán reforzadas. En estos cayos hay magníficos productos. En este momento el mercado interno no podrá acceder a estas instalaciones. Desde la primera fase no vamos a abrir esos destinos. Eso queremos la total comprensión de todo nuestro pueblo. Tenemos buenos clientes que asisten ya sistemáticamente a Cayo Santa María, a Cayo Coco, con bastante regularidad, incluso más de una vez en el año, pero en este instante le pedimos la mayor comprensión de la necesidad que tenemos de hacerlo para cuidarlo. Hay que decir que aquí hay magníficos productos. Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe se han puesto de acuerdo para, de forma coordinada y paulatina, en función de la demanda, ir abriendo los productos. No vamos a abrir todos los hoteles en este caso, sino en la medida que nuestros turoperadores, nuestra gente de venta nos reclamen la posibilidad de abrir, de mandar clientes. En ese momento nosotros iremos abriendo los hoteles en esos polos turísticos, en esas instalaciones. Ahora, el turismo internacional tiene la característica de que hay que fijar una fecha, ¿me entiendes?, para comenzar a vender. Bueno, nosotros aprovechamos la mesa para informar que desde mañana mismo se puede comenzar a vender la apertura del turismo cubano el 1 de julio. O sea, turoperadores, gerencias que trabajan con nosotros las instalaciones hoteleras y la propia compañías cubanas, desde mañana mismo podrán ponerse en contacto con sus clientes y empezar a vender desde el 1 de julio, insisto, el turismo internacional en estos destinos. Los calles abrirán para el turismo internacional el 1 de julio. El 1 de julio. Hay que decir que estos destinos tienen, desde su concepción, estos polos turísticos tuvieron diseñados aeropuertos internacionales con el fin de poder dar la entrada en frontera a estos destinos. Esos aeropuertos están preparados, no hay ninguna dificultad, como explicó el ministro Eduardo, ni violamos nada de autorizar los vuelos charter. Hoy se autorizan vuelos constantemente a Cuba para ayuda humanitaria, para mover a los médicos cubanos que salen en misión internacional. Incluso se ha repatriado tanto extranjeros hacia sus países como cubanos que han estado varados en esos destinos cuando ha existido la posibilidad
de la línea aérea que los traiga. Debo precisar que como no queremos que que los turistas internacionales estén hoy en el territorio nacional, la circulación del turismo internacional solo será en el interior de Los Cayos, donde ellos vacacionan. Se ofertarán excursiones para los clientes dentro de Los Cayos, se reactivará la actividad náutica, las operaciones de las marinas, como explicó Eduardo, o sea, puede llegar una embarcación, atracar, están decididos todos los protocolos, puede desembarcar, puede disfrutar. Lo que no podrá es ir a otras marinas que se encuentran en otros polos turísticos que hoy no están abiertos para el turismo internacional. Y a partir de esta segunda fase comienza paulatinamente la renta de autos. Va a comenzar precisamente por la venta en el interior de Los Cayos a este turismo internacional. Ahora, ¿qué protocolo vamos a seguir? Bueno, además, como dije, de todos los requisitos de la primera fase, se sumarán los propios. Uno de los más importantes y que transmite mucha seguridad es que a los turistas extranjeros se les realizará, como se informó, una prueba de PCR a la llegada al país, lo cual está avalado por el Ministerio de Salud Pública. En este caso, al 100% de los primeros pasajeros que lleguen en esta fase, se le hará prueba de PCR. Nosotros, en estos destinos, hemos seleccionado instalaciones o bloques de instalaciones donde existirá un equipo multidisciplinario de médicos por si durante su estancia en el país alguno de los clientes o trabajadores se detecta con sintomatología. En ese caso, el procedimiento es: van a las instalaciones, se aísla ese trabajador e incluso cliente en una habitación, se le hace la prueba de PCR y en función del resultado así se procede. Si es un cliente, va enfermo, va se evacúa hacia los hospitales destinados para estos fines. En este caso, en los territorios, son los hospitales militares que durante toda etapa han dado el servicio. Y si es un cliente, bueno, se incorpora a la red de salud pública del país para ser tratado como hasta ahora con todos los casos confirmados. Para poder garantizar la mayor protección y el mayor aislamiento, hemos visto con el sindicato que se establece un régimen de trabajo en este lugar de 7 días de trabajo continuo, claro, con los descansos, trabajo de 12 horas y descanso en también unas instalaciones donde vamos a prepararlas para que permanezcan albergados, y 7 días después que se le hace una prueba, un kit rápido a todos los trabajadores, todos los que no tengan problemas, van a hacer un aislamiento en su casa de 7 días. Esto es algo que ha preocupado bastante y que se ha llevado. Esto no es para el servicio que estamos dando al turismo nacional, ni además esto llegó para toda la fase de Los Cayos. Esto solo es el tiempo que dure la segunda fase en el país. Cuando comience la tercera fase, se restablece el servicio en la misma medida que antes, como siempre se ha hecho, o sea, el traslado diario de trabajadores hasta sus casas. Esto transmite mucha seguridad, Randy, como te decía, no debe haber problema. Aquí nosotros estamos trabajando con salud pública en la posibilidad de también, como ha habido el avance científico en nuestro país en este tratamiento, estamos montando la posibilidad de vender tratamientos de recuperación de personas que tuvieron la COVID, y además también tratamientos preventivos, como disfrutamos en nuestro pueblo, de tratamientos que prevén la COVID. Eso en este momento está en fase de eso. Y ya, visto esto, pasamos a la tercera fase, y en la tercera fase está previsto que se activa toda la venta del destino Cuba, se restablecen las excursiones, se restablece la renta de autos y todas las excursiones y circuitos que normalmente nosotros comercializamos. Nos hemos preparado para una etapa post-COVID de mayor calidad, de mayor prestigio,
Pensamos que eso lo podrán constatar los clientes cuando nos visiten y creemos que la etapa post-COVID cambió el mundo, pero en el caso del turismo, que debe recuperarse, y en el caso particular de Cuba, ha sido para fortalecerlo. Se supone entonces que ya se han ido, como usted ha dicho, creando todas las condiciones para que mañana, 18, comience entonces el turismo nacional hacia las instalaciones de todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas, que no están todavía en primera fase. Y como usted ha anunciado hoy, que es noticia también, a partir del 1 de julio comienza el turismo internacional hacia Los Cayos, que es los polos que abren en la segunda fase, y cuando se decreta la tercera fase, entonces estarán abiertos a todos los polos turísticos del país en normalidad de condiciones. En esta nueva normalidad, porque como usted decía, se mantiene el uso de nasobucos, se mantienen determinadas decisiones higiénico-sanitarias que van a reforzar ese sentido más higiénico y mucho más seguro para todos los turistas, sean del mercado interno o el mercado internacional, ministro. Así mismo, adelante. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que hemos tenido abundante información hoy sobre sectores clave de la sociedad y la economía cubana, el comercio interior, el transporte, la aduana y el turismo, que pues le permitirán a usted tener una idea de cómo van a transcurrir las tres fases del proceso de recuperación en estos sectores. Y por supuesto mañana tendremos intercambio a través de la web en Cuba Debate. Información ya está disponible ahora mismo, ha habido cobertura al instante en Cuba Debate de toda esta información, y también lo siguen haciendo todos los medios de comunicación del país. Mañana estaremos de nuevo en Mesa Redonda acá, tendremos invitados al ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, al ministro de Comunicaciones y a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba para brindar información sobre qué ocurrirá en cada uno de esos sectores. Así que los invitamos a que estén mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por toda la información y nos vemos en una nueva Mesa Redonda. Muy buenas noches.